El día de hoy vamos a estudiar un pasaje en Marcos 10, pero resulta que, déjame te cuento que en la semana, sin darme cuenta, sin caer en cuenta que tocaba este pasaje, comencé a leer la biografía de Carlos Slim. Y en la mañana dije que, llegó a ser el hombre más rico del mundo hace unos años. En la mañana dije que era el séptimo, estaba en el número 7, pero ya de la mañana ahorita ya subió al quinto lugar. Yo me equivoqué. O sea, ¿quién sabe qué va a pasar? Con el siguiente servicio va a estar en primer lugar. Y entonces, pues yo me metí a leer su biografía y dije igual, y ahí dice cómo hacerme millonario, ¿no? No, ni la leas porque no dice. Yo estaba bien esperanzado, dije, pues a ver si me da un secreto, me ayuda con algo, ¿no? Que sea 1 millón, ¿no? Dices, échame la mano, Slim, ¿no? Pero no, pero hay algo interesante, bueno, hay varias cosas interesantes, pero una que es interesante es que, efectivamente, todo el mundo le pregunta, oye, ¿cuál es tu receta? ¿Cómo le haces, no? O sea, no seas mala onda, ¿no? No me des chamba, dime cómo, ¿no? Todo el mundo le pregunta eso, todo el mundo le pregunta. Entonces, cuando me di cuenta de este pasaje que vamos a leer, Marcos 10, 17, que vamos a estudiar, Marcos 10, 17 al 27, me vino a la mente esa pregunta y es, si realmente si tú estuvieras frente al hombre, frente a la persona verdaderamente más rica del mundo, ¿qué le preguntarías? Bueno, aquí en esta historia hay un ejemplo de alguien que se acerca al hombre más rico del mundo, más poderoso del mundo, y le hace una pregunta bien interesante, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que Marcos 10, versículo 17, dice, al salir él, está hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti, ante esta palabra, ante tu palabra, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos ser examinados y confrontados por tu palabra, y sabiendo, Señor, que nos amas, y sabiendo que tú quieres que podamos confiar y seguir confiando y confiando en ti cada día de nuestra vida. Así que pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al salir Jesús, y déjame explicarte algo. Jesús está en una región que se llama Perea, que está al otro lado del río Jordán, y dices tú, ¿y eso qué? Bueno, Jesús está en su último viaje. Recuerda que Jesús se movía entre el norte y el sur. Galilea está al norte, Jerusalén está al sur, entonces Jesús va en un viaje hacia el sur, del norte al sur, y para llegar a Jerusalén tiene que pasar por varias regiones, y pasa por esta región de Perea. Jesús está en su viaje a Jerusalén para ir a la cruz, es su último viaje. Muchas veces en su ministerio, por lo menos 3 veces, iba a Jerusalén a celebrar las fiestas de acuerdo a la tradición judía, pero este es el último viaje. Así que Jesús está ahí, llega a esa región, y dice que al salir él para seguir su camino se le aparece uno. Pero de pronto pienso y digo, ¿será un buen momento? Yo no sé tú, pero cuando voy a salir de viaje me pongo nervioso, me pongo ansioso, ¿no? Ya las maletas, a ver niños, las maletas, a ver mi amor, a ver, no sé tú si te pones así, a lo mejor yo soy el único loco, ¿no? No importa si el avión nos va a dejar, ¿no? O el coche ni te va a dejar, pero ya estás ansioso, ¿no? Ya vámonos así, dejen todo ya así. Bueno, Jesús
ya se levantó, está por salir. Jesús no va de vacaciones, Jesús va camino a una cita muy importante, la más importante que pueda existir. Bueno, Él va a morir en la cruz. No hay otra cita más importante. Entonces Él va caminando, Él tiene que ir, tiene que llegar ahí. Y dice que vino uno corriendo. Y entonces, pues, a ver qué quieres, ¿no? ¿Quién es ese uno, no? A ver, pero no, Jesús no es así como tú y como yo, no es impaciente, sino que viene ese uno. ¿Quién es ese uno? Bueno, pues es un hombre, es una persona del sexo masculino. Marcos no nos da más detalles, pero por ejemplo Lucas 18, que es un pasaje paralelo a este, dice que era un hombre y que era un hombre principal, que era un líder. Probablemente este era un hombre que tenía un lugar de liderazgo en la sinagoga de su localidad. Mateo 19:22 nos dice que era un joven. Entonces, a ver, era un hombre, era joven, era un líder. Y además de eso, como ya leímos ahí en el verso 22, nos dice que este hombre tenía muchas posesiones. Mateo dice que era muy rico. Y entonces, chicas solteras, listas, porque aquí está el hombre de sus sueños. Joven, líder, rico, y viene a Jesús. ¿Te das cuenta? Anótale ahí, aquí están los consejos. Este joven cumple con las 3 Cs. Anótenle ahí, por favor. No como el que le anda rondando ahí, hermanita. No, esto como este cumple las 3 Cs. Cara, cartera, y casa, y coche, y hasta mira espiritualón salió. Porque va a buscar a Jesús. Entonces, anótele ahí porque para que sepa discernir, hermana, para que sepas discernir, mi queridísima hermana. Es joven, es ideal, ¿no? Dinero, además era atlético porque corrió y no llegó cansado, ¿no? Entonces tenía todo perfecto. Y además era inteligente porque llegó y en vez de abrazar a Jesús todo sudado, mejor se hincó. Pues no, pues así mejor, ¿no? Me hinco. Y muy listo este muchacho porque se acerca, llega corriendo, Jesús le atiende y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, pues este muchacho no solamente es rico, sino es espiritual, ¿no? Porque no solo está pensando en las posesiones, no solo está confiando en las riquezas, sino que además está ¿qué? Quiere saber de la vida eterna, ¿no? Quiere saber de la vida eterna. No solo eso, sino como ya leímos y como está en el verso 20, él, después de que Jesús le dice que cumpla los mandamientos, él afirma que ha cumplido con los mandamientos. Entonces, este no es como cualquiera, es un joven particular, singular, especial, porque normalmente una persona que tiene muchas posesiones materiales no está interesado en las cosas espirituales. Y menos en la vida eterna. Está pensando en el hoy, en el aquí. Pero entonces esto me lleva a reflexionar. ¿Cómo pudo haber obtenido su riqueza este joven en una época donde había muchos pobres y había poquitos ricos? En una época donde los ricos, sobre todo en esta cultura judía, estaban ligados o a la aristocracia eclesial o estaban ligados a ganancias deshonestas por haberse ligado con el Imperio Romano, los publicanos, los recaudadores de impuestos, etc. Pero este joven dice que no. Cuando habla, y ahorita vamos a entrar más a detalle en el verso 19, está diciendo que él no ha robado a nadie, que no ha defraudado a nadie. Entonces él está hablando que su riqueza es una riqueza producto de su trabajo, de sus ganancias honestas, es bien habida su riqueza. Entonces, bueno, pues aquí lo tienes, ¿no? Haciendo una pregunta interesante. ¿Te parece interesante la pregunta? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo heredamos la vida eterna? ¿Cómo le puedo hacer con la vida eterna? ¿Cómo? Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero una vez platicando con gente, compartiéndole, te dice,
Le dices tú, bueno, es que Jesús te ofrece vida eterna, y la gente dice, no hombre, si lo que yo quiero es que ya me lleve, pues esta vida miserable que llevo. Y de repente te quedas tú y dices, bueno, si lo ves desde ese punto de vista, puede ser cierto. Pero este joven, pues él está viendo y él está preguntando cómo le va en la feria. Entonces, si observas, pues él dice, si tengo posesiones, si me está yendo bien, si hago todo esto, pues ¿por qué se me va a acabar ahorita? ¿Cómo le hago para que esto perdure? Para que no lo pierda, para que esté toda una eternidad disfrutando de esta vida que yo tengo. Entonces, tengan cuidado, muchachos, porque parece todo bien, pero al final tienes que poner atención. El muchacho, carita, coche, cristiano, todo, busca a Jesús, pero ya se está viendo la ambición. Entonces tengan cuidado, Entonces, esta pregunta es una buena pregunta, es una pregunta espiritual, pero es una pregunta que está a la mitad, que no es completa. Vida eterna. Bueno, Jesús le va a responder y le responde de esta manera, directa, una respuesta sincera y directa. Y lo primero que le dice Jesús es, verso 18, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y es que a los maestros en aquella época no se les llamaba buenos, se les llamaba solamente maestros. Pero este joven quiere quedar bien. Este joven está elogiando a Jesús. Está reconociendo que hay algo más en su enseñanza, en su ministerio. Está diciendo, tú eres un maestro bueno. Pero entonces este joven solamente se está acercando a Jesús como ¿qué? Como un maestro. Por eso Jesús le dice, no hay ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Lo que en pocas palabras está diciéndole Jesús a este joven, está confrontándolo con qué piensa este joven acerca de Jesús. Y nos damos cuenta que este joven se está acercando a él como un maestro, no como el Mesías. De pronto cuando lo lees parece que Jesús está negando ser Dios, pero no está haciendo eso. Jesús realmente está confrontando a este joven. Le está diciendo, mira, me llamas bueno, pero no crees que yo soy el Mesías. Nada más crees que soy un maestro. Por eso no me llames bueno, porque solamente Dios es bueno. Y aquí viene como que la primera respuesta directa. Así como, caray, bueno, está bien, maestro, ¿no? Maestro. Y Jesús le continúa diciendo, verso 19, los mandamientos sabes, ¿no? Y qué interesante porque creo que Jesús no se sabía bien los mandamientos. ¿No se lo sabe? Noticia del día. Pues ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu... Bueno. Luego no te harás dioses ajenos, luego guardarás el día de reposo, no usarás el nombre de Dios en vano. 4 se le fueron. Qué interesante porque Jesús comienza no enlistando los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, sino que enlista los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con las otras personas. Aquí en la Reina Valera, en el Evangelio de Marcos, comienza diciendo no adulteres, pero en otras versiones comienza con no matarás, y suena lógico que si observamos, ahorita lo vamos a leer otra vez, están enlistados en un orden que no corresponde a cómo están los 10 mandamientos. Ay, Jesús se equivocó. No. Están como enlistados del daño más grave al menor. O sea, ¿qué es lo más grave que puedes hacerle a una persona? Matarla, ¿no? Entonces, no mates, no adulteres, no hurtes, o sea, no robes, no mientas, no digas falso testimonio, no defraudes. Ay, aquí ese mandamiento, ¿dónde está? ¿Es el 11º o es el 10 bis, no? Ya ves que nuestras leyes, ¿no? Así son. Artículo 1 bis, ter, así, no sé, pues mejor das los 11, 12, 13 y ya, ¿no? Bueno, ¿qué? Ay, Jesús se equivocó, no. Los comentaristas creen que es una referencia a no codiciar, no defraudar, no querer una ganancia deshonesta, no querer más allá de lo que es legítimo ganar o tener. Y al final termina con un mandamiento positivo, que es ¿cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en Mateo 19:19 es el pasaje paralelo. Al final de honrarás a tu padre y a tu madre, dice, y amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Ahí agrega esto. Entonces, es claro que Jesús está refiriéndose a estos mandamientos que tienen que ver con la relación con todos los demás. Están enlistados en negativo y al final una acción positiva. Pero sorpresivamente, este joven le responde a Jesús, verso 20, Maestro. Ya no le dijo bueno, ¿no? O sea, con la regañiza que le puso. Perdón, con la exhortación. Dice, bueno, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y sabes, yo no creo que haya sido yo lo guardo desde, no, yo creo que es sincero. No veo arrogancia. Veo a una persona sincera, sinceramente equivocada. Sinceramente equivocada porque la pregunta, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Es una pregunta equivocada. Porque afirmar que ha cumplido todos los mandamientos, pues es muy aventurado, ¿no? ¿Todos? ¿De verdad? ¿De verdad todos? Dice un comentarista bíblico que este joven podría decir, yo no le he hecho nunca daño a nadie. Y es cierto, él está afirmando cumplir con todos los mandamientos. Pero la verdadera pregunta que este joven tendría que contestar es, ¿qué ha hecho este joven por los demás teniendo tanta riqueza, tantas posesiones? Cuando se refiere a posesiones o riqueza, se está refiriendo principalmente a inmuebles, a tierras. En aquel tiempo, si no eras de la clase sacerdotal, si no estabas aliado con el Imperio Romano, probablemente habías podido conservar algunas tierras bajo el Imperio Romano y entonces las rentabas a otros que las trabajaban por ti y recibías un ingreso. Probablemente este era el caso de este joven. Entonces este joven tenía esos bienes, recibía una renta y además probablemente trabajaba y pudo haberse dedicado al comercio, que era una forma en la que pudieran haber tenido ganancias, ¿ok? Pero todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice él. Él está afirmando cumplir con todo. ¿Será? ¿Será que sí? Externamente puede ser que sí. Pero bueno, entonces Jesús mirándole, no lo cuestiona, fíjate bien, verso 21, entonces Jesús mirándole, yo ya lo estoy cuestionando, yo ya estoy haciendo una radiografía de este joven, pero Jesús no. Jesús entonces mirándole, ¿le qué? Le amó. Jesús entonces mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Le amó. Tú y yo le estamos juzgando ahorita a este joven. Estamos pensando si es buen candidato o es mal candidato, si tiene buenas intenciones o malas intenciones. Pero Jesús le ama y le responde y le dice, muy bien, no voy a discutir si los has cumplido o no, está bien, pero una cosa te hace falta, una. Pero antes de explicar esto, me llama mucho la atención que diga, mirándole le amó. ¿Cómo Marcos pudo saber que Jesús, cuando estaba mirándolo a él, le estaba amando? Porque yo puedo mirarte, ¿no? Y a lo mejor estoy pensando dentro de ti, ojalá te mueras, ¿no? ¿Cómo sabe Marcos? Que además Marcos no estuvo ahí. Bueno, la tradición dice que Marcos recibió mucho de su material del boca de Pedro. Y entonces eso me lleva a esta conclusión y es, solamente puedes reconocer una mirada de amor cuando a ti antes te han mirado con esos mismos ojos y con ese mismo amor. Le amó, no le juzgó, no lo desechó, aunque lo que Jesús le contesta es algo muy duro. Una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. Y uno dice, pero pues ahí hay 1, 2, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme, tomando tu cruz. 7 cosas. ¿Qué pasó? Para Jesús es una sola cosa. Una cosa
una cosa te falta. Y para Jesús es una sola cosa, porque lo que Jesús le está pidiendo es: renuncia a todo lo que posees, más renuncia a todo lo que te posee. ¿Entiendes la diferencia? Es que Jesús no está hablando mal en contra de los ricos y bien de los pobres. Jesús no está hablando en contra de la riqueza, no está diciendo eso. Jesús está respondiendo, y al responder está exponiendo a este joven a que mire la condición de su corazón. Y tú y yo, cuando leemos esto, somos confrontados, porque a lo mejor si tú viniste por primera vez dices: ya sé, me va a pedir que le dé todos mis bienes, ¿no? Sí, las escrituras, la factura. No se trata de eso, ¿eh? No, por favor, no te equivoques, no es así. No se trata de eso. Jesús está exponiendo el corazón de este joven a sí mismo. Que hay cosas que uno posee, pero más bien a veces esas cosas nos poseen. Y realmente, cuando podemos ver este tema de las riquezas, nos damos cuenta dónde está nuestra confianza, dónde está puesto nuestro corazón. Cuando se toca la cartera hasta sentimos así, ¿verdad? Y sabes, la realidad es que cuando Jesús confronta a este joven, como hoy que nos está confrontando a nosotros, este joven se está autojustificando. Yo cumplo la ley, yo respeto a mis semejantes, yo soy un hombre de paz, yo hago todo perfecto. Está confiando en su riqueza espiritual, en que Él es bueno, en que Él ha cumplido la ley. No solo está confiando en sus riquezas, sino está confiando en su capital moral, en su capital espiritual, en que Él cumple la ley. Este joven está equivocado porque piensa que la vida eterna se puede adquirir. ¿Cómo le hago para heredar la vida eterna? Si bien es cierto, la palabra heredar, pues, no implica una transacción económica. Está pensando en términos de pagar un precio, ¿no? Él es un empresario. Él es alguien que sabe de negocios. Entonces él sabe que si quiere comprar una propiedad, pues tiene que pagar un precio, no se la dan así. Él sabe que para heredar algo, pues tiene que cumplir con un requisito. En el caso de una herencia, pues a lo mejor ser hijo del que murió para poder heredar, ser el primogénito, etcétera, como sea en aquel tiempo las costumbres. Pero él sabe que tiene que cumplir un requisito, entonces él dice: a ver, pues vamos a hacer cuentas, ¿no? Si yo quiero eso, entonces vendo esto, le subo el precio así, entonces pago el precio, le digo que hago así. O sea, él piensa de esa manera. Él está pensando así que le puede hacer con la vida eterna. Entonces, él tiene un concepto equivocado de lo espiritual y de la vida eterna, pero a veces nosotros también queremos acordar con Dios, ¿no? Pues mira, yo te doy, tú me das, y así le hacemos, y además, de buena onda, Señor, me das la vida eterna, ¿no? Y este joven está mirando la vida eterna como una manera de perpetuarse en sus posesiones, ser feliz porque él es feliz. Él no está sufriendo como los demás están sufriendo, pues él sí quiere la vida eterna. Por eso Jesús le dice: una cosa te falta, hazla y tendrás tesoro. ¿Te das cuenta? Él estaba buscando atesorar, conservar lo que él tenía. Que insisto, según él era bien habido y era fruto de su trabajo y de la bendición de Dios. Una cosa te hace falta. Y regresemos al punto. Pero Jesús le amó. Jesús le miró y Jesús le amó. Literalmente Jesús le agapeó. Ágape, el amor sacrificial, la más alta expresión del amor, el amor más puro, el amor más perfecto, el amor de Dios. Jesús le amó. No lo juzgó, le amó, le dio una instrucción para confrontarlo con su realidad. Él no recibe la respuesta que esperaba. De hecho, él, afligido por esta palabra, se fue triste. Verso 22, porque tenía muchas posesiones. Y muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús con preguntas sinceras pero equivocadas. Nos hemos acercado a Jesús con necesidades legítimas. Y cuando no recibimos lo que queremos, cuando
no pasa lo que nosotros anhelamos que pase o exigimos que pase. Nos alejamos de Jesús tristes, afligidos, porque no pasó lo que tenía que pasar. Y déjame decirte una cosa. Este joven tiene razón. No se puede. No se puede. Muchos dicen, oye, es que este mandamiento, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ese es un mandamiento especial, no, o sea, eso es para ese joven, no es para todos nosotros. Ah, ya te están pisando los callos, ¿verdad? Ya estás sintiendo, ¿verdad? Eso es lo primero que yo pensé, no, ¿cómo crees? No, a ver, Raulito, no me dejes este pasaje, por favor, dame otro, ¿no? ¿Por qué este pasaje? O sea, no. Si tú sientes eso, este pasaje es para ti, hermano. No, es que no podemos, no puedes, no se puede. Si tú y yo confiamos en lo que hacemos, si tú y yo confiamos en estas cosas y además ponemos nuestra confianza en lo que logramos atesorar o tener o conseguir en la vida, nos vamos a ir tristes y afligidos y lejos de Jesús. Porque no podemos. No se puede, no puedes. A ver, si tú quisieras cumplir este mandamiento, corre ahorita, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no puedes hacerlo. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y cómo vas a hacerle? No puedes. Te digo, muchos discuten si este mandamiento es para nosotros o no. Y hay muchas cosas. Lo cierto es que Jesús está hablando al corazón de este joven y al tuyo. Y nos está haciendo ver dónde está nuestra confianza. Porque incluso tú podrías venderlo todo, podrías repartirlo a los pobres y pasado unos días decir, Señor, renuncia a todo. Otra vez estás confiando en lo que tú hiciste. No se puede, no podemos. Naturalmente, lo único que podemos hacer es irnos tristes, afligidos, porque no podemos cumplir con esto. No se puede. Y yo sé que a lo mejor tú querías un mensaje más bonito y ya estás confundido un poco y dices, no, es que no vas a poder. A lo mejor ni vas a querer tampoco. Pero hoy se trata de entender qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón y dónde estamos poniendo nuestra confianza. Pero Jesús, ¿qué? Le amó. Ay, pero ¿por qué le amó? No está respondiendo bien, no tiene buenas intenciones, se está viendo egoísta y ambicioso. Pero me recuerda Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los que nos portamos bien y damos todo. No, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no se fue a otra ciudad porque, ya no voy a ir a la cruz porque el joven no respondió. Jesús siguió a la cruz, caminó hasta ahí porque esa era su misión y le amó. Y Dios nos ama en esa condición, en esa no poder hacerlo. No puedes. Y aun cuando renunciaras, confiarías en que ya renuncié, dejé esto para Dios. Ahora que Él me dé, ahora que Él me dé, ahora que Él me bendiga. Por eso, en realidad, este joven no era rico. Este joven se fue conociendo que era un miserable, que era pobre, que no tenía la capacidad de cumplir con esta demanda, con esta petición. Una cosa te hace falta, que le decía Jesús. Pobre rico, ¿no? Pobre de los ricos. Pobre de nosotros. Porque si tú y yo confiamos en lo que hacemos más que en Jesús, confiamos en lo que tenemos más que Jesús, entonces estamos exactamente igual que este joven. Verso 23. Jesús no estaba nada más hablando con este joven, había gente alrededor, estaban sus discípulos. Verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. O sea, para rematar, Señor, los discípulos
Se asombraron de sus palabras, verso 24, pero Jesús respondiendo volvió a decirles. No hay muchos pasajes, quizás habrá otro y donde Jesús repita lo mismo 2 veces. O sea, estos están asombrados, asustados como tú y yo, que no entendemos, que nos confrontamos con esto. Y Jesús les vuelve a decir, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjate bien, los que confían en las riquezas. Jesús no está atacando las riquezas. El dinero revela los bienes, las posesiones, las riquezas, revelan lo que hay en nuestro corazón, qué atesoramos, qué adoramos y a quién servimos. En los evangelios vemos a Jesús hablando de riqueza, de dinero, a veces más que de otros temas. Porque es una manera en la que podemos mostrar nuestra fidelidad a Dios, se revela nuestra fidelidad a Dios. El manejo de las cosas materiales es una cuestión espiritual. El manejo de las cosas materiales es un reflejo de las cosas espirituales. En quién creemos, en quién confiamos. Por eso es un termómetro. Dios no está condenando eso. Jesús no está dando un discurso político, social, que mueran. No está diciendo eso. No van a entrar en el reino de los... No está diciendo eso. Está diciendo, es muy difícil que los que confían en las riquezas. Pero hay algo interesante, que Jesús no dice, qué difícil será para los ricos heredar la vida eterna. No, Jesús nos dice algo más. Dice, difícilmente entrarán, no heredarán, entrarán en el reino de Dios. Y entonces Jesús está aclarando algo. No se trata de vida eterna nada más. No se trata de vivir siempre. Se trata de entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es algo más grande que simplemente la vida eterna. Lo que Jesús nos ofrece, si ponemos nuestra confianza en Él, es entrar en el reino de Dios. Justicia eterna, vida eterna y comunión eterna con Dios. Eso es el reino de Dios. Justicia eterna, no habrá ricos, no habrá pobres. Tendremos en el reino de Dios lo que necesitemos. ¿Habrá vida eterna? Ciertamente sí. No sufriremos en nuestro cuerpo ni por supuesto en nuestra alma las consecuencias del pecado, enfermedad, dolor. Pero sobre todo regresaremos a estar en una relación eterna, única, especial con Dios, que es lo que perdemos cuando pecamos. Ese es el reino de Dios, vivir bajo el amparo del gobierno de Dios. Y Jesús nos ofrece entrar en el reino de Dios, no solo darnos vida eterna. Por eso este joven, aun cuando tenía cierta noción espiritual, estaba equivocado, se quedó corto. Tú y yo nos quedamos cortos siempre. No solo no podemos renunciar, o aún renunciando a ciertas cosas, confiamos más en lo que hacemos, confiamos más en lo que tenemos, confiamos más en lo que somos que en Jesús. Y no podemos. Pero el reino de Dios es vivir bajo el amparo del gobierno de Dios, y Jesús lo que nos ofrece es entrar, no pagar por eso. ¿Cómo entras a una puerta? Bueno, pues, y te pasas, ¿no? Está cerrada, pues no puedo entrar. Bueno, Jesús no está diciendo, te va a costar una lana la llave. No, entra en el reino de Dios. Entra. No se trata de comprar, de negociar, de adquirir, se trata de entrar. Por si los discípulos no habían entendido y por si tú y yo todavía no comprendemos esto, Jesús en el verso 25 les da una ilustración. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sí, pensé entrar un camello, pero dije, no, pues ¿cómo lo subimos, no? Imagina un camello, o sea, Jesús, porque hay muchos que dicen, no, es que se refiere a que un lugar en Jerusalén, que entonces un muro con el otro muro, que se hacía angosto y entonces el camello se tenía que hincar. Mira, puede ser, puede que sí. Pero Jesús está haciendo una ilustración. ¿Has visto un camello? ¿Sí? Si no, mañana, 10 de la mañana, Zoológico de Chapultepec, ahí nos vemos y hacemos el experimento. Bueno, mañana no, porque creo que los lunes no lo ven, pero el martes, seguros, no me dejen ahí plantado.
Y te llevas una aguja. Y luego intentamos, ¿se puede o no se puede? Bueno, resulta un poco absurda así, tú y yo no podemos. Somos ricos cuando confiamos en nuestras obras y no en Dios. Y entonces estamos en la misma condición que este joven rico. No podemos, estamos confiando más en lo que nosotros hacemos. Un rico, alguien que confía en sus riquezas, no puede entrar en el reino de Dios. Un rico que no puede renunciar a sus riquezas, entonces no es un rico. Entonces somos miserables, somos realmente pobres. Realmente estamos en una condición miserable porque estamos confiando en nosotros mismos. Y lo único que nos queda es irnos tristes y afligidos, lejos de Jesús. Una palabra para los que a lo mejor están sintiendo angustia, o se sienten afligidos, o deprimidos. Y tú dices, estoy deprimido. Muy probablemente, si tú has caído en eso, porque todos hemos caído en eso, muy probablemente es porque estamos confiando en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que hacemos, y estamos tristes y afligidos porque estamos lejos de Jesús. Lo que tú y yo tenemos que hacer, porque a todos nos pasa. ¿Sabes? La depresión, la aflicción, a veces no la vemos venir, como no vemos venir que el hecho de estar confiando en lo que nosotros hacemos. Pero yo ya vengo a Semilla, pero yo ya leo mi Biblia, pero yo ya. Y confiamos y volvemos una y otra vez a confiar y a confiar en estas cosas. Martín Lutero decía que la religión es el modo por defecto del ser humano. ¿Qué significa eso? Que es como si ya lo trajéramos en nuestra sangre. Siempre vamos a tender a la religiosidad. Y la religión es confiar en uno mismo. Es autojustificarse. Es decir, si hago esto, entonces alcanzará esto y Dios me debe y Dios me va a bendecir. Y el resultado es aflicción, tristeza y estar lejos de Jesús. Verso 26, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Comenzamos con una pregunta, ¿no? ¿Cómo heredamos la vida eterna? Y estamos terminando con esta pregunta. ¿Quién pues puede ser salvo? ¿Puedes sentir esa desesperación? ¿Puedes sentir ese no saber qué hacer? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir la desesperación que tiene este joven de que no puede cumplirlo y se fue? Puedes sentir el asombro, no un asombro de wow, sino de híjole, ya, ¿qué vamos a hacer nosotros, los discípulos? Porque en aquel tiempo la riqueza era una señal de que Dios estaba contigo, era una señal de bendición de Dios. Entonces los discípulos dicen, bueno, si él cumplía, Dios lo bendecía con bienes y no va a poder entrar al reino de Dios. Se volteaban a ver Pedro y Juan y nosotros, ¿qué onda, no? De hecho, en los versículos 28 al 31, los discípulos le dicen a Jesús, oye, nosotros dejamos casa y dejamos papás y dejamos tal. Sí nos va a tocar algo, ¿verdad? Y Jesús dice, sí, porque es natural la pregunta, es sincera la pregunta de los discípulos. Chistosa la pregunta, pero sí, ¿verdad que sí, Señor? Sí, vas a tener recompensa. Jesús les dice, ahí está, no lo vamos a leer ahorita en este momento, pero Jesús responde así, si tú estabas pensando, sí, pero no por el hecho de haberlo acatado o haberlo hecho, sino por haber puesto su confianza en Jesús, por haber confiado en Él. ¿Quién pues podrá ser salvo? O como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién? Pero a lo mejor tú en este momento dices, bueno, eso es para los ricos, yo. Mira, si el día de hoy te levantaste y de alguna manera, sea que le hayas hecho así, tuviste agua y te bañaste, eres rico. Si ayer tuviste 3 comidas, ay hermano, ¿cómo 3? Mínimo 5, por favor, eres rico.
Si pudiste transportarte y estás aquí, tú y yo somos de un escaso porcentaje de personas en el mundo. Y somos ricos. Así que no digas, pues es para él. No. Tú y yo somos y estamos en una situación privilegiada, aunque tú digas, no, mi hermano, no, estás en una situación privilegiada en comparación con la mayoría, el 80, el 70% de la población en el mundo. Por supuesto, si nos comparamos con Carlos Slim, pues no, ¿verdad? Pero si tú y yo nos comparamos con más del 70% de la población en el mundo, aún así, con todo y las carencias que tú y yo podamos expresar, seguiríamos siendo ricos. ¿Venderías algo y se lo darías a los pobres? No me respondas, no te comprometas. No te estoy incitando a eso. No puedes. No puedes. No podemos. Y aun cuando lo hiciéramos, podríamos seguir cayendo en la confianza en lo que nosotros hacemos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos otra vez. Y no lo dice con amor, pero muy probablemente sigue Jesús mirando con amor a estos discípulos y les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, quiero decirte algo. Esta historia no se trata del joven rico. Esta historia se trata del Dios rico. Del Dios rico en misericordia que hace posible lo imposible, lo que tú y yo no podemos, y es alcanzar la salvación. Ya no es solo vida eterna, ya no es solo salvación de la ira de Dios, de ser condenado por nuestro pecado, por confiar en nosotros mismos, por confiar en reglas, por no confiar en Jesús. Es a través de esa confianza en Jesús que podemos entrar a ese reino de Dios, a ese gobierno de Dios ya hoy. Ciertamente, hoy podemos entrar al reino de Dios, aun cuando el reino de Dios no se ha manifestado en toda su plenitud, porque eso se hará cuando Jesús venga. Pero hoy tú y yo podemos disfrutar del reino de Dios. Hoy tú y yo podemos entrar. Y entonces nuestra vida puede ser transformada y cambiada solo si renuncias a todas tus confianzas y solo pones tu confianza en Jesús. Pero Dios, Efesios 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La tragedia más grande para este joven en este pasaje es no haber reconocido que estaba con el hombre más rico del mundo. Sí, Dios, que estaba disfrazado de hombre. Se despojó de su divinidad y se hizo hombre, miserable como tú y como yo. Eso es Jesús. Y este joven no le reconoció porque esperaba ver otra cosa. Pero la peor tragedia sería que hoy tú y yo, habiendo reflexionado en esto, habiendo pensado y meditado en esto, no podamos reconocer que lo que tú y yo necesitamos es ir a ese Dios rico, bueno, grande, ese Dios único, a través de Jesús. La historia termina porque los evangelios es algo maravilloso, porque el autor, Marcos en este caso, está narrando hechos, no está inventando historias, pero se encarga de que las historias tengan un sentido, y eso es inspiración de Dios. Este pasaje termina en el verso 46. Solamente lo voy a leer y ahí está lo que tú y yo tenemos que hacer. Más claro, ya te lo he mencionado mucho, pero quiero que veas y que te asombres de cómo el Evangelio nos da claramente la respuesta de lo que tenemos que hacer. Jesús ya caminó y llegó a Jericó. Ya va más cerca de Jerusalén. Y entonces en el verso 46 dice que al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora no va a aparecer un joven rico,
ahora va a aparecer un personaje de la calle, ciego, que está mendigando. Jesús va a Jerusalén y con él van muchos peregrinos que van a celebrar la Pascua. Y entonces, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sí, eso molestó, dice que le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué distinto el joven, qué distinto este joven. Maestro bueno. Este ciego lo único que sabe es que Jesús es el Hijo de David, y esa es una referencia a el carácter de Mesías de Jesús. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Hijo de David, de la descendencia de David, iba a salir el Rey, el Salvador, el Mesías. Así que lo que está diciendo el ciego, miserable, pordiosero, que está mendigando a ver quién le da de comer, está diciendo: Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí. Tú y yo hoy nos podemos quedar como el joven rico, ahí, frustrados en nuestras propias obras, en nuestras propias posesiones, en lo que tenemos, en lo que somos. Hoy tú puedes pedir misericordia, reconocer a Jesús como el Salvador. Tú y yo necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Jesús, deteniéndose, verso 49, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, ¿era un superhéroe? No. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué distinto, ¿verdad?, el joven rico. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? Y con esto vamos a terminar. Clama, pide misericordia, pon tu confianza en Jesús, no como el que te va a sanar. Bartimeo no estaba poniendo su confianza en Jesús porque sí tiene el poder de sanarme. Es que a veces ahí nos equivocamos. ¿Sí? Jesús tiene poder para sanarnos, para proveernos, para hacer lo que para nosotros es imposible. Pero por encima de todas esas cosas, tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en que Él es el Salvador, que Él es lo que tú y yo necesitamos. Clama, reconoce a Jesús como el Salvador y pon toda tu confianza en Él. Y pon toda tu confianza, ten confianza. Enseguida recobró la vista, dice el verso 52, y seguía a Jesús en el camino. ¿Te das cuenta? El joven rico se fue triste, afligido, y este pobre era más rico. Este ciego tenía más claridad que el joven rico. El joven rico estaba confiando en lo que tenía y eso le oscurecía y era más ciego que este ciego, y recobró la vista. Y sucedió el milagro, que es que poder seguir a Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que hacemos o en lo que somos los más miserables de todos y estamos ciegos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como nuestro único Salvador, como lo que tú y yo realmente necesitamos, entonces recobramos la vista y entonces podemos ir a Jesús. Pablo en Efesios 1:16 nos dice cómo oraba por los efesios. Y él decía: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos. En Él están las riquezas, está la capacidad y está el poder para que suceda lo que para nosotros es imposible, que es que tener salvación, entrar en el reino de Dios. Yo no sé cómo está tu condición el día de hoy, pero si tú estás reconociendo que necesitas de Jesús, que necesitas una vez más poner tu confianza en Él, hazlo. Hazlo ahí en tu lugar. Cerremos nuestros ojos y aprovechemos este momento para examinar nuestra propia vida y ver dónde hemos confiado más en qué o qué, y renunciar a eso y pedir ayuda a Jesús y otra vez recuperar la vista. Señor, te necesitamos. Señor, solemos caer en la confianza en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que dejamos atrás, en lo que renunciamos incluso en el nombre tuyo y en el del Evangelio. Pero hoy una vez más, Señor, nos acercamos reconociendo nuestra condición. Somos ciegos, somos pobres, somos miserables, porque no podemos, Señor. No podemos por nosotros mismos. Pero hoy que hemos escuchado de Jesús, has despertado en nuestro interior la fe y podemos tener confianza en que tú eres lo que en nuestra vida, que tú eres lo que nuestra familia, tú eres lo que nuestro negocio, tú eres lo que nuestra alma necesita. Señor, venimos hoy a poner toda nuestra confianza en Jesús, solo en ti, Señor. Te necesitamos, Señor, y una vez más te reconocemos como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios.